Segunda nota del día, hablamos con Eduardo Donet sobre la movilidad en el transporte. Lo conocemos. Soy Eduardo Donet, director del Grupo de Transporte, Accidentología y Movilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, investigador categoría 3, desarrollando el tema de transporte desde hace aproximadamente 25 años en la universidad. Eduardo, muchas gracias por visitarnos. Hay un término que yo repito con frecuencia y tengo que ser honesto, la verdad que no sé si está bien. Yo hablo a cada rato de movilidad sustentable. ¿Existe eso como terminología? Pues una idea romántica. En realidad la primera idea romántica es la movilidad, digamos, que muchas veces se confunde con el transporte. Porque en realidad la movilidad incluye al transporte. Uno se mueve desde que se mueve adentro de su casa o desde que pisa la vereda y desde ese momento comienza el concepto de movilidad hasta el momento que llega, bueno, a su trabajo, a compartir ocio, a ir a un bar o a estudiar o a trabajar. En ese interín nos subimos a algún medio que consume alguna energía y tiene algún motor que le produce una energía extra a la que puede generar el ser humano, y entonces a partir de ese momento empieza el concepto de transporte. Entonces en ese interín de la movilidad tenemos movilidades que son lógicas y sustentables, como pueden ser movernos a pie, que sería la más primitiva, y luego empezamos con algún medio mecánico que nos asistimos, hasta, obviamente, como decía, un motor, digamos, que puede ser, y ahí donde puede aparecer más el concepto de sustentabilidad, porque digo, cuando una forma de moverme pasa a ser sustentable o deja de ser sustentable. Entonces ahí, pero es un concepto, básicamente es un concepto. Hablando de otro concepto muy relacionado con este, la conservación del medio ambiente suele ser asociada por la mayoría de la gente, incluso la gente que mira este programa, con, bueno, hay que crear áreas naturales protegidas, hay que proteger a la fauna, no tiene que haber caza furtiva, no tiene que haber contaminación, y yo lo que percibo, no sé vos, corregime, es que la mayoría de la gente no toma conciencia del verdadero impacto de las decisiones que tiene en la vida cotidiana para algo tan trivial como podría ser ir al trabajo todos los días. ¿Cómo se hace para llegar a que la gente empiece a entender y educarse y educar en ese sentido? Es una pregunta compleja de responder, pero digo, voy a tratar al menos de dar algunas ideas que me parece que pueden ser rectoras. La primera cuestión es que desde lo conceptual y científico uno podría decir que todo lo que tenga que ver con la movilidad y el transporte tiene externalidades. Las externalidades son o la polución ambiental, o la contaminación ambiental, o la accidentología, que en el caso de un transporte carretero sería la accidentología vial. Son externalidades. En general, el tema de medio ambiente, y es un tema que nos meteríamos en otra discusión más profunda, ha tenido el paradigma, al menos en el siglo pasado, de la infinitud. O sea, era el medio ambiente es infinito, podemos consumir de él todo acá hasta la pelucha, sí, digamos. porque nos quedan tantos años de petróleo, porque nos quedan tantos años de esto, y digo, hasta que llegó un momento que alguien dijo, levantó la mano y dijo, ojo que estamos consumiendo más de lo que el planeta puede regenerar, y entonces ahí aparece un concepto que es cómo nos movemos para que la sustentabilidad de ese movimiento pase a ser, digamos, de alguna manera absorbida por el planeta. Y entonces uno podría hacer grandes diferencias entre movernos en distintos modos de transporte, o movernos que esos modos de transporte consuman determinados combustibles que pueden ser de alguna manera controlados. Y en algunos de los casos, y en la medida de lo posible, que no sean con un horizonte temporal muy corto, y que genere esas otras contaminaciones extraordinarias que básicamente son las externalidades. Entonces ahí, bueno, empieza a abrirse un poco, es decir,
cómo me transporto, que ahí empieza a ser más sustentable, por ejemplo, los modos de transporte masivos, y después qué tipo de combustible uso en esos transportes para de Pero alguna por manera... ahí se me ocurre a mí que es más el modo que el tipo, porque hay muchos que dicen, bueno, sí, ahora vienen los autos híbridos, el auto eléctrico, y en realidad mucho más importante que avanzar en ese sentido, que creo que es algo que naturalmente va a ir ocurriendo, en realidad es utilizar más el transporte público. O sea, eso tiene un impacto más evidente sobre la situación ambiental, ¿verdad? A ver, ahí también aparece otra cuestión y tiene que ver esto con la educación. En los países donde se ha empezado a desarrollar los vehículos con alguna energía controlable, porque digo, energías alternativas todavía yo no le quiero poner porque digo, cuando el auto yo lo cargo con electricidad, si estoy hablando de un vehículo eléctrico, en realidad lo único que estoy logrando con eso es controlar la fuente emisora de contaminación, porque estoy generando energía eléctrica en algún lugar que puedo controlarlo y no lo tengo disperso en un montón de vehículos que están cada uno de esos fumando por su caño de escape y Me acuerdo de un generando... documental que vi que fue muy polémico hace un año o dos, no me acuerdo el título en este momento, pero justamente cuando se hacía la carga de los autos eléctricos y estaban los políticos cortando las cintas y mostrando cómo se hacía la carga del auto eléctrico, venía este periodista incómodo que hacía el documental. Bueno, pero lo que viene de ahí del enchufe, ¿de dónde viene? Claro, O sea, exactamente. Y lo único que yo estoy haciendo con eso es controlando la fuente emisora, es decir, estoy generando energía en algún lugar y la estoy poniendo en un cable, la estoy usando en algún lugar y estoy de alguna manera controlando eso y no estoy... Me cuesta menos trabajo que controlar cada vehículo. Y el tema del modo tiene que ver con que, bueno, los modos masivos no me van a llevar desde la puerta de mi casa hasta la puerta de mi trabajo, no me van a llevar a la puerta del lugar donde estudio o al lugar a donde quiero ir. Entonces ahí aparece el tema del paradigma de la movilidad individual que me lleva a donde quiere, en el tiempo que quiero y me da libertad, cosa que también pasa, es una mentira encubierta porque en realidad cuando una ciudad se llenó de vehículos seguramente se hizo sí, un atasco que no me puedo mover. Cada Entonces, vez más difícil estacionar, cada vez absolutamente. más caro. Exactamente. Lalo, muchísimas gracias por la participación en el programa. Vamos a volver porque es un tema que tiene... Es un tema que da para mucho. mucho y creo que se pueden abordar de distintas aristas en los modos, en la forma en que vamos a producir algunos combustibles para poder movernos, que me parece que sí, daría para profundizar en alguno de ellos. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.